Apple acaba de anunciar el nuevo iPhone 16e con muchos elementos del iPhone 16, pero ¿cómo estos teléfonos se diferencian y cuál deberías comprar? Todo eso y mucho más te lo explico en este video. El iPhone 16e comparte el nombre del iPhone 16 regular, pero realmente son teléfonos bastante diferentes. Si vemos la parte trasera, el 16e solamente tiene una cámara, mientras que el iPhone 16 regular tiene dos sensores. Estos teléfonos también se diferencian en la parte de colores, ya que el 16e solamente viene en blanco y negro, mientras que el iPhone 16 llega en una variedad de colores como azul, verde, rosa y mucho más. Sin embargo, la diferencia más notable la estaremos viendo en la parte de la pantalla. Aunque ambos teléfonos tienen una pantalla de 6.1 pulgadas, ahí es donde terminan las semejanzas. El iPhone 16e tiene el pasado diseño de Apple con el sistema de Face ID con un notch como vemos en el iPhone 14, mientras que el iPhone 16 tiene la isla dinámica. No obstante, hay otros cambios bastante sutiles entre estos teléfonos, como es la parte del brillo de la pantalla, ya que el iPhone 16e tiene una pantalla que puede alcanzar 800 nits, mientras que la del 16 puede llegar hasta 1000 nits. Ahora bien, un detalle importante es que a la hora de ver contenido HDR también se diferencia en estas pantallas, porque el 16e solamente puede llegar a 1200 nits, mientras que el 16 puede alcanzar 1600 nits. Ahora bien, la pantalla del iPhone 16 es mucho más poderosa, ya que tiene una función que le permite alcanzar un brillo máximo cuando, por ejemplo, hay mucha luz, cuando estás, por ejemplo, afuera y hace mucho sol, pues el teléfono puede llegar hasta 2000 nits, y en la parte cuando estás, por ejemplo, por la noche, la pantalla puede bajar hasta 1 nits para que el brillo de la pantalla no te moleste cuando estés utilizando el teléfono por la noche. Y por último, obviamente la parte más diferente entre estos teléfonos es que el iPhone 16e solamente llega en un tamaño, el de 6.1 pulgadas, mientras que si quieres un teléfono con una pantalla grande sin tener que gastar tanto dinero, pues puedes comprarte el iPhone 16 Plus, que llega con una pantalla mucho más grande. Pasemos ahora a la parte del procesador, donde estos teléfonos son prácticamente idénticos. Digo esto porque ambos tienen el procesador A18, pero en este apartado Apple le dio una pequeña desventaja al iPhone 16e. En busca de reducir un poco el precio del iPhone 16e, en la parte del GPU que se encarga de procesar los gráficos, el iPhone 16e solamente tiene 4 núcleos, mientras que el iPhone 16 tiene hasta 5 núcleos. Ahora bien, no creo que veamos una diferencia sustancial en el desempeño de gráficos entre estos teléfonos. Vas a poder jugar como quiera juegos bastante retantes y hacer múltiples cosas a la misma vez, pero es un detalle importante que hace una diferencia entre estos teléfonos. Por lo demás, estos teléfonos son prácticamente iguales, ya que como tienen el A18, pues tienen 8 GB de RAM para que puedan tener las funciones de Apple Intelligence, aunque te compres este iPhone 16e. Hablemos ahora de la parte de la cámara, y es aquí donde empezamos a ver diferencias bastante sustanciales. Obvio, hay una diferencia en el que un teléfono tiene solamente un sensor, mientras que el iPhone 16 tiene una cámara regular como también una cámara ancha. La ausencia de una cámara ancha en el iPhone 16e significa que no vas a poder tomar, por ejemplo, fotos o videos en modo macro, tampoco vas a poder grabar videos cinemáticos ni videos súper estables en este iPhone 16e, ya que no tiene ese segundo sensor para poder capturar la información de profundidad necesaria para poder tener acceso a estas funciones. Ahora bien, ambos teléfonos tienen una cámara principal de 48 megapíxeles, y en esta parte pues son bastante similares, ya que tienen la función de poder recortar el sensor para poder darte un acercamiento de hasta 2x sin tener técnicamente una cámara telefoto. Otra diferencia entre estos teléfonos es que el iPhone 16 no llega con el control de cámara, pero en este apartado no me molesta mucho de que este teléfono no llegue con este botón, ya que como tiene el botón de acción vas a poder utilizarlo, por ejemplo, para poder abrir la cámara. Incluso Apple confirmó en su evento de que este teléfono, a pesar de que no tiene el control de cámara como el iPhone 16, vas a poder utilizar la función de Visual Intelligence o de inteligencia visual para que puedas escanear objetos y poder extraer, por ejemplo, la fecha de calendario o preguntarle cosas a ChatGPT sin tener que utilizar el control de cámara. Y por último, en la parte de tomar fotos de noche o por ejemplo en escenarios con poca luz, el iPhone 16e tiene una desventaja, ya que el sistema de estabilización es el de pasaje
generación, ya que se estabiliza directamente la cámara en general, mientras que el iPhone 16 regular tiene la función de poder estabilizar directamente el sensor, lo cual se supone que traiga una mejoría en la parte de tomar fotos de noche o con poca luz. Y otra desventaja que también se encontró entre estos teléfonos es que el iPhone 16e no trae la función de los filtros más avanzados que Apple lanzó con los nuevos iPhone 16 y iPhone 16 Pro, así que ten eso en consideración si es algo que te gustaría utilizar en tu nuevo teléfono. Hablemos ahora de la parte de la batería, y es aquí donde el iPhone 16e comienza a tener algunos puntos de ventaja, ya que este teléfono llega con un nuevo chip llamado el C1, que sería el módem que trabaja en poder manejar la conexión a datos de tu teléfono. Este chip fue creado y optimizado por Apple, así como la compañía hace con sus chips para sus computadoras, y esto significa que el iPhone 16e puede ofrecer una mejor batería que el iPhone 16 regular, ya que puede durar hasta 26 horas de uso comparado con el iPhone 16, que solamente llega a 22 horas de uso. Apple también le dio más batería a este iPhone 16e haciendo unos cambios en la estructura interna del teléfono para que entonces este teléfono pueda durar 4 horas más que el iPhone 16 regular. Pero un detalle importante es que aunque es cierto que comparten la parte de carga para poder utilizar un puerto USB tipo C para recargar la batería de estos teléfonos, como también la tecnología de carga inalámbrica, el iPhone 16e no llega con la tecnología de MagSafe, así que no vas a poder utilizar los accesorios como por ejemplo la billetera o estos cargadores magnéticos para poder cargar tu teléfono fácilmente utilizando la tecnología de carga inalámbrica. Esto significa que el iPhone 16e cargará inalámbricamente más lento que el iPhone 16, ya que este teléfono de Apple puede llegar hasta 15 watts, mientras que el iPhone 16e solamente podrá alcanzar 7.5 watts. En el almacenamiento estos teléfonos son idénticos, ya que ambos llegan con 128 GB en su modelo base y puedes obtener opciones de hasta 512 GB. Obviamente la diferencia que estaremos viendo entre estos teléfonos sería la parte del precio. Apple lanzó el iPhone 16e a un precio de $600, $200 menos que el iPhone 16 en cada renglón de almacenamiento de estos teléfonos, así que a la hora de considerar todos estos factores en esta comparativa, ¿cuál entonces vale la pena comprar? El iPhone 16e sin duda alguna tiene muchos elementos del iPhone 16 regular, pero llega con algunas desventajas que pueden ser bastante importantes dependiendo de qué cosas valoras tú en un teléfono. Por ejemplo, si quieres un teléfono más grande sin gastar mucho dinero, solamente el iPhone 16 regular tiene una alternativa del modelo Plus para poder tener una pantalla grande, y también si eres una persona que valora mucho la parte de fotografía, solamente el iPhone 16 o iPhone 16 Plus tienen la cámara ancha, como también el control de cámara si es algo que quieres utilizar en tu teléfono. Sin embargo, si tu presupuesto es limitado, el iPhone 16e sin duda alguna tiene muchas cosas también del iPhone 16 regular, como la parte del procesador para que tu teléfono sea poderoso por mucho tiempo. También tiene una pantalla de 6.1 pulgadas, tiene el botón de acción que incluso lo puedes utilizar como tu control de cámara entre comillas, y hasta tiene mejor batería que el iPhone 16. Lo bueno del iPhone 16e es que como se comparte la misma arquitectura de procesador, tu teléfono estará recibiendo actualizaciones por muchos años, así que se mantendrá bastante útil y bastante poderoso por muchos años, al igual que también el iPhone 16. Obviamente el iPhone 16e te estará ahorrando $200 si te compras este teléfono, pero si decides pagar $200 más, pues te estarás llevando una pantalla más poderosa en el iPhone 16 que puede alcanzar un brillo más alto. También te estarás llevando una segunda cámara para poder tomar fotos en modo macro, y tiene un mejor sistema de estabilización de imagen para que tus fotos y videos de noche se vean un poquito mejor. Y si valoras también la parte de MagSafe, pues este iPhone 16 cuenta con esta función. Además, el iPhone 16 también incluye mejores colores que el iPhone 16e, así que si para ti la parte de colores es muy importante, pues sin duda alguna este iPhone 16 es una mejor alternativa. En fin, cómprate el iPhone 16e si quieres ahorrar dinero, tener un teléfono poderoso y no te molesta tener un teléfono con una sola cámara. Pero si para ti esa segunda cámara es bien importante, recuerda que por $200 más no solamente te estarás llevando una segunda cámara, sino otras características más que hacen al iPhone 16 una alternativa más poderosa. Y con ese último detalle hemos llegado al final de este video. Déjame saber aquí en la sección de comentarios qué piensas tú del iPhone 16 y cómo se compara con el iPhone 16e. ¿Cuál de estos dos teléfonos te piensas comprar? Déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.